¿Qué tal, amigos, amigas, ninfas y faunos del hedonismo? Esta es la primer video reseña que me he decidido a hacer sobre una película muy importante que se ha estrenado en este noviembre, y esa es 007 Spectre. Me animé a hacer esta reseña porque me tocó ver hace poco la reseña que hacía un niño que hacía cositas de cómics y todo eso. Era un bloguero, una cosa así. Y bueno, hablaba de las películas de James Bond con una falta de respeto tremenda. Decía, es la primera vez que veo en una película de Bond esto, o es lo mejor que ha pasado en todas las películas de Bond. Y en algún momento de su video reseña decía que solo había visto las películas de Bond de Daniel Craig. Entonces era lógico que con esta desinformación, no solo sobre cine, sino también sobre la saga Bond, pues hablara de esa manera e hiciera una crítica tan simplona. Lo primero que debemos de entender, creo yo, es que James Bond no nació con Daniel Craig. La primera película de James Bond no fue Casino Royale. La saga de James Bond empezó precisamente en 1962 con el 007 contra el Doctor No, una película que fue protagonizada por Sean Connery, el primer James Bond en el cine. El Doctor No fue el primer libro que escribió Ian Fleming. Hay que entender también que los libros, el orden cronológico de los libros de Ian Fleming, el autor de James Bond, no es el mismo que el que vemos en las películas, y hay demasiadas licencias. El primer libro que escribió Ian Fleming sobre las aventuras del 007 justamente fue Casino Royale, pero la saga cinematográfica inició con el 007 contra el Doctor No, que si no me equivoco fue por ahí del quinto libro o algo así. Sean Connery hizo 5 películas, y en esas 5 películas existía una organización secreta que en los libros se llamaba SMERSH. SMERSH era una organización que en el cine, cuando llegó el momento de presentarla en cine, se llamó Spectre. Esta organización Spectre fue justamente la organización enemiga de James Bond. Durante las primeras películas donde aparecía Spectre, que fue desde Rusia con Amor, fue la primera donde llegamos a ver algo concreto. Nada más veíamos a la cabeza de Spectre, que le llamaban Number One. Por eso vemos a Austin Powers, que es la gran parodia de James Bond, parodiando este Number One, Number Two, Number Three, porque así se llaman los agentes de Spectre. Bueno, este Number One, es decir, el líder de la organización Spectre, era Ernst Stavro Blofeld. Al principio solo mostraban sus manos, después mostraban su torso, después nada más su voz, y fue hasta la quinta película de James Bond donde lo vimos por completo. Fue en Solo se vive dos veces, donde vemos a Blofeld por completo. Es un hombre calvo con una cicatriz y con un gato de Angora, y es el gran enemigo de James Bond durante la era de Sean Connery. Posteriormente toma George Lazenby, fue el nuevo Sean Connery en Al servicio secreto de su majestad. Al servicio secreto de su majestad fue una película típica dentro de la saga Bond, fue la sexta película de James Bond, y fue típica ¿por qué? Porque los elementos clásicos de Bond no estaban tan presentes, y es la primera película donde James Bond no solo se enamora, sino que también se casa. Y al final de la película Blofeld mata a su nueva esposa. Por eso Sean Connery, que había renunciado a la saga, regresa con Diamantes para la Eternidad, buscando desesperadamente a Blofeld. Todas las películas de Bond, menos Doctor No, tienen una escena pre-créditos que ya es clásica. Empieza con esta imagen del gun barrel, y luego la escena pre-créditos y una canción, un tema musical y una escena de créditos que siempre es lo más espectacular posible de acuerdo a la época en la que se hizo.
Posteriormente llega Roger Moore a hacer siete películas, y hay una variante. Ya Blofeld ya no es el gran enemigo de James Bond. Roger Moore introduce el humor a la saga y además el exceso de gadgets. Los gadgets son estos aparatitos que ayudan a James Bond y que se los provee Q. Después de Timothy Dalton, que hizo 2 películas, la saga había muerto y fue Martin Campbell quien la resucita con GoldenEye 007, introduciendo a Pierce Brosnan a la nueva, pues como el nuevo James Bond. Pierce Brosnan cayó en un abuso de gadgets, de aparatos, que ya era demasiado. El personaje de M, el líder del MI6, era interpretado siempre por un hombre, pero a partir de Pierce Brosnan lo interpretó Judi Dench. El mismo Martin Campbell, el responsable de resucitar la saga con GoldenEye, fue el que la resucita con Daniel Craig en Casino Royale. Y aquí viene lo que nos importa. Casino Royale es una película que además retoma la historia del primer libro de Ian Fleming y se toma como un Bond inicia. Eso es Casino Royale, es una película maravillosa, sigue conservando a Judi Dench, pero desaparecen los elementos clásicos de Bond, como la pistola que usa James Bond, la PPK, la Walter PPK, el coche clásico de James Bond, el de Sean Connery, que es el Aston Martin. El smoking aparece muy poquito en Casino Royale, y Moneypenny, la secretaria de M, no existe, y Q, el líder del jefe de tecnología, tampoco existe en Casino Royale. Son elementos que no habíamos visto jamás, pero la película pues se entendía que James Bond apenas se acababa de convertir en un agente 00, los 00, que son los que tienen licencia para matar. La historia aparentemente va avanzando, se habla de una organización secreta. Y pues bueno, cualquiera que haya visto las películas de Sean Connery se da cuenta que este James Bond es muy parecido al de Sean Connery, porque los gadgets de los que abusó tanto Roger Moore como Pierce Brosnan se reducen al mínimo, tanto que Q no está presente en esta película, no está presente tampoco en la siguiente, y se habla de una organización secreta muy poderosa. Cualquiera que haya visto las películas sabe que nos referimos a Spectre. Quantum of Solace es la siguiente película y es un poquito floja, es considerada por muchos críticos como la peor película de la era de Daniel Craig. Y después retoma la saga uno de los mejores directores vivos que existen, que es Sam Mendes. Sam Mendes es responsable de joyas como Belleza Americana, Camino a la Perdición, como Jarhead, o como también El Mejor Lugar del Mundo, y como Revolutionary Road. O sea, ha hecho películas hermosas. Desde mi punto de vista es uno de los mejores directores de cine que existen, y además de ser inglés. Y este amor por la saga se nota cuando él retoma la dirección de Skyfall. Skyfall fue una película que nos regalaron en 2012 como el 50 aniversario de la saga Bond, y donde James Bond, ya en su papel de James Bond, retoma el papel de Sean Connery. Es una película impresionante. Skyfall se nos presenta por primera vez a Moneypenny y se nos presenta a Q. Empieza a tomar forma el universo Bond, y además nos reemplazan a Judi Dench como M mujer por M hombre, ¿no? Que en este caso es Ralph Fiennes, en una actuación maravillosa. Está todo a la mesa puesta, pero nos falta algo. Nos falta el gran enemigo de Bond, que es Blofeld. Desde que yo vi Skyfall con Javier Bardem como villano, yo me imaginaba que Bardem en algún momento iba a revelar que su verdadero nombre era Ernst Stavro Blofeld. Pero no fue así. Bardem muere al final de la película. Yo dije, en algún momento se va a quedar calvo y se va a transformar en Blofeld. Pero no fue así. No era Blofeld. Había alguien todavía más arriba que era Blofeld. Anuncian para este 2015 Spectre.
por fin van a revelarnos el nombre, o le van a revelar a Bond, nosotros ya lo sabemos desde Sean Connery, le van a revelar a Bond el nombre de la organización más importante que nos han estado mencionando durante las 3 películas anteriores de Daniel Craig. Y aquí llega Spectre. Spectre es una película maravillosa. Nosotros ya sabíamos que en esta tenía que aparecer Blofeld. Ahora sí, era el único elemento que nos faltaba. Ya incluso la pistola Walter PPK ya nos la habían presentado. En la anterior, el Aston Martin, ya desde Skyfall nos lo habían presentado. Ahora faltaba presentar a la gran organización y al gran villano. La película es maravillosa. Spectre es una película maravillosa que tiene un prólogo en México, Distrito Federal. Es la primera película de James Bond filmada en el Distrito Federal. Repito, ya 2 anteriores habían sido filmadas, una en Acapulco y otra en Los Cabos, pero esta tiene un prólogo filmado en el mero Zócalo, en la celebración de Día de Muertos. Amargados que digan que así no es Día de Muertos, absténganse, esto es cine y es Sam Mendes. Las 2 películas dirigidas por Sam Mendes tienen la mejor fotografía que he visto en una película de Bond, y he visto todas las películas de Bond, incluso la película apócrifa que hizo Sean Connery, que fue el remake de Operación Trueno, que se llamó Nunca digas nunca jamás. Bueno, tiene una fotografía impresionante. Cada plano de la película es perfecto, es hermoso de contemplar. Es bello. Desde Skyfall ya se veía el oficio de poner a un gran director de cine al frente de un proyecto así, y además grandes guionistas, y en Spectre pues no hay excepción. Tiene una obsesión con los helicópteros para James Bond, Sam Mendes, impresionante. Digo, en Skyfall y ahora en Spectre los helicópteros están a la orden del día. Pero bueno, después de este prólogo maravilloso en el Distrito Federal, uno de los mejores prólogos y una de las mejores escenas precréditos, tenemos que ya esta es la película de Bond al uso. Para empezar, es la primera película de James Bond en cuanto a la era Craig, o sea, de las 4 que ha hecho Daniel Craig, es la primera que empieza como empiezan las películas de James Bond, que es el famoso gun barrel. Se le llama gun barrel a esta escena de James Bond caminando y disparando a través del cañón. Empieza así, luego viene la escena precréditos, luego viene ya el tema musical. Independientemente de lo que critiquen o no, a mí me parece un tema bastante adecuado y una escena de créditos maravillosa. Pero pues casi todas las de James Bond son muy buenas, todas las escenas de créditos. Después después de este prólogo en la Ciudad de México, tenemos grandes apariciones. Tenemos una historia maravillosa donde al parecer consideran obsoleto el servicio secreto de los agentes 00. Y pues bueno, el desarrollo del villano es impresionante. Las primeras palabras que pronuncia Christopher Waltz, esta mesa enorme, y Christopher Waltz llega y se sienta al frente, sabemos que ese hombre es Blofeld. Sacó un poquito de contexto, o al menos de tradición, el ver que tuviera cabello. Pero bueno, yo pensé que al ser una referencia al origen de Blofeld, pues en algún momento de la película se quedaría sin cabello. Cosa que no pasó. Las primeras palabras que pronuncia Blofeld, con el rostro todavía oculto, son un homenaje clarísimo a la era de Sean Connery. En sí Daniel Craig hace un James Bond muy parecido al de los libros y al de Sean Connery. Blofeld se expresa y Blofeld da terror. Quizás Blofeld se desinfla un poquito al final, pero creo que es perfecto. Ya vemos detalles como la chaqueta, vemos al gato de Angora, vemos cómo se origina la cicatriz de Blofeld. Solo nos falta el cabello y saber cómo queda calvo, pero bueno, saca un poco de onda el final de la película, pero en sí es perfecta. Trabaja Bond directamente con Q, con Moneypenny. Esto es algo que difícilmente se había visto. Son pocas las películas donde vemos un trabajo entre Bond, Q, Moneypenny y M en campo. Aquí lo llegamos a ver en Spectre. Y bueno, realmente me parece que es una cinta que no solo le rinde homenaje a todas las películas de James Bond, también hace una cohesión
de las 4 películas que ha hecho Daniel Craig, y creo que la saga está tomando un rumbo maravilloso, y esta es la película donde James Bond ya está establecido, donde incluso la organización villana que nosotros ya conocemos, que tú, un niñito que hiciste tu reseña, no tenías ni idea de que existía porque solo viste las de Craig, pero los que hemos visto a Bond ya conocemos esta organización. Hasta Austin Powers parodia a Blofeld, como el Doctor Evil es una parodia de Blofeld. Austin Powers obviamente es una parodia de James Bond, y vemos realmente una película fina, una película elegante, un Daniel Craig que ya está más que cómodo en su papel de James Bond y que ha evolucionado desde 2006 hasta 2015. Estamos hablando de casi 10 años siendo James Bond. Daniel Craig ya ahora nos lo imaginamos todos como un James Bond definitivo, y ojalá y siga durante mucho tiempo más. Y ojalá en la próxima película, que espero también sea dirigida por Sam Mendes, tengamos no solo al Blofeld calvo en silla de ruedas con el gato que estamos acostumbrados a ver, sino que tengamos una continuidad de esta historia, porque al parecer están llevando un tono maravillosamente bueno. Están reduciendo al mínimo los detalles de humor. Quizás Q en este caso hay un guiño muy maravilloso. Q era un personaje que no tenía sentido del humor para nada. Siempre incluso hay muchas frases clásicas de Q, y una de ellas era: yo nunca hago bromas sobre mi trabajo. Y en esta película Spectre vemos a Q hacer bromas sobre su trabajo, algo que es evidentemente un guiño contradictorio a las anteriores películas de James Bond. Tenemos que Spectre, para mí, es la película de James Bond que estábamos esperando, y la recomiendo ampliamente para todos los que gusten no solo del cine de James Bond, sino del buen cine de acción. Quizás no tiene tantos elementos de espionaje como sí han tenido algunas otras películas de James Bond, y ese ha sido uno de los puntos fuertes en la crítica. Quizás Blofeld empieza siendo muy aterrador y al final se ablanda un poquito. No podemos criticar tampoco la inverosimilitud de algunas situaciones, porque es James Bond y tenemos que entrar al código. Es como si criticáramos a Batman porque puede derrumbar a 20 secuaces de un golpe. Hay que entrar al código. He visto todas las películas y puedo decir que esta es de lo mejor y de las mejores que existen, y en términos de dirección, de fotografía y de belleza fílmica podría decir que es la mejor. Así que bueno, Skyfall, vayan a verla al cine y nos vemos en el próximo videoblog.